Y hoy vamos a entrar, hermanos, con el tema, ¿verdad?, de la mujer, ¿sí? Le damos gracias al Señor porque nos tiene, porque nos enseña, hermanos, a través de su palabra la vida de santidad, la vida de buscar y servir a Dios, ¿verdad? Servir a Dios, amar a Dios es una palabra que se usa, ¿verdad? Pero los términos de todo eso, ¿verdad?, tiene que ver con la obediencia a Dios y tiene que ver bastante, ¿verdad?, y casi todo, ¿verdad?, con la familia, que todos, ¿verdad?, tenemos una familia. Amén, de alguna manera, si estamos aquí es porque tuvimos papás, ¿verdad? Entonces, aun si tuvimos problemas con los padres, tuvimos problemas con la familia, o la familia está dividida, etcétera. Por eso es que estamos dando, ¿verdad?, estos temas, porque es importante que podamos mejorar, ¿verdad?, la situación de la familia, porque las familias están, hermanos, divididas, tienen problemas, tienen pleitos. Por eso la sociedad está como está. Si hubieran en el mundo familias unidas, familias que se amen, hombres que respeten, ¿verdad?, sus familias, mujeres que se sujeten como Dios lo pide, el mundo, hermanos, sin duda sería otra cosa. Porque por medio de las familias se hacen los pueblos, se hace la sociedad. Por medio de las familias se forman las iglesias. Hubiera más paz en las iglesias, hubiera más amor, más tranquilidad, menos problemas. Pero lamentablemente hemos crecido, hermanos, en una sociedad muy destruida en cuanto a la familia. Y más que nada hemos crecido en una sociedad donde el mundo o la sociedad no le interesa a Dios. No le interesa lo que Dios dice. Cada uno nace, crece y hace lo que puede, lo que quiere, como le enseñaron a sus papás, y se lleva la vida así. Y no se ha tomado en cuenta a Dios. Y se ha hecho, ha sido muy poca gente que ha vivido tomando en cuenta a Dios, leyendo la palabra. Es algo muy importante poder escuchar a Dios, como lo dice en el libro de Isaías: oídme atentamente, ¿verdad?, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma. El Señor promete que hay algo bueno, algo maravilloso que Él puede darnos y puede hacer en nuestra vida. Pero Él dice primeramente: oídme atentamente. A veces no oímos, ¿verdad? Casi la mayoría de la gente no le gusta oír, le gusta que lo escuchen. Hablamos y hablamos y hablamos y no dejamos que hable nadie. No dejamos que alguien nos explique las cosas y pensamos siempre que tenemos toda la razón en lo que hablamos. Sin embargo, la misma palabra del Señor dice que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. El Señor categóricamente dice que el hombre está en un error, aun cuando los hombres digan: yo soy bueno, yo estoy bien, yo hago lo correcto, ¿verdad? Y nunca he leído la Biblia, pero yo estoy bien. Es imposible. ¿Por qué? Porque lo bueno solamente desciende de Dios. Dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de los cielos, de arriba, del Padre de las luces, que es nuestro Señor. Entonces no hay ni un consejo, no hay ninguna preparación que nos prepare para una familia donde realmente funcionen las cosas, hermano. La familia está de cabeza, está destruida, está mal en muchos conceptos. Y si está así la familia, hermanos, la sociedad también lo va a estar. El pueblo lo va a estar, las naciones lo van a estar. Y por eso tenemos guerras, muchas guerras, porque viene, ¿verdad?, de nuestras pasiones, dice Santiago, que pecaminosas, ¿verdad?, con que vivimos. Eso provoca la guerra en las naciones, en la familia, en la sociedad. Pero hoy, hermanos, vamos a entrar en esta última parte. Creo que en la última, no sé, vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que sigue después. El Señor nos está llevando en un recorrido y hoy vamos a ver el punto, ¿verdad?, en matrimonio y familia. Vamos a ver el punto, ¿verdad?, los deberes de la mujer.
Pero bueno, no vamos a entrar exactamente ahí porque tenemos que ver, ¿verdad? Primeramente, amén, el llamado, ¿verdad?, que tiene la mujer, de ser una mujer sujeta. Es lo primero que vamos a ver hoy y es lo único que vamos a ver esta noche, ¿verdad? La palabra sujeta. El Señor dice que las mujeres estén sujetas a sus maridos. Y ahí está el detalle, ¿verdad? Ese es un mandamiento de Dios. Las mujeres estén sujetas. Esa palabra es un mandamiento, ¿sí? Es un mandamiento de Dios. Y cuando no se cumpla ese mandamiento, no hagamos lo que el Señor dice, tenemos problemas. Así nos parezca más bonito como nosotros lo hacemos o como nos parece, pero pues si se viola la ley de Dios o la palabra de Dios, vamos a tener consecuencias. Así que, hermanos, vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 6, verso 47 al 48. Amén. Lucas 6, 47 al 48. Hoy vamos a tomar un nuevo texto. Amén. Estamos cambiando un poquito los textos para enriquecer un poco más el sentido de esta responsabilidad que tenemos con Dios y con la familia. Y espero que podamos, hermanos, aprovechar esto, hermanos. Es un regalo de Dios, que Dios nos dé, que podamos estar estudiando estos temas. Sí, muchas veces se habla de muchas cosas en la iglesia, menos de la familia, menos del matrimonio, y mucha gente anda preguntando cómo está esto, cómo está aquello, y muchas veces no hay tiempo de aconsejar, no hay tiempo de hablar con tanta gente. Pero aquí estamos dando un tema, hermanos, donde todos podemos sentarnos y escuchar, ¿verdad? Nos ha tocado a los varones el llamado, le ha tocado a los cónyuges, hoy le toca a las damas escuchar su lugar, su parte. Y pues lo que Dios dice, eso es lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a leer, entonces, ¿ya lo tienen, hermanos? Nos ponemos de pie y le damos una lectura a la palabra del Señor. San Lucas capítulo 6, verso 47 al 48. Dos versos donde vamos a tomar, ¿verdad?, como una referencia, un consejo, ¿verdad?, a nosotros, a la familia, para que podamos hacer lo que el Señor dice, ¿verdad? Amén. Dice así San Lucas 6, 47 al 48. Amén. Tenemos también ahí en la pantalla para aquellos que no tienen Biblia, ahí lo pueden leer. Dice acá en la palabra del Señor: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Padre eterno, porque nos das el privilegio, Señor, y la tarea, Padre Santo, de escudriñar tu palabra. Son como tesoros escondidos que tenemos que ir desenterrando y ir descubriendo, ir puliendo poco a poco hasta ver el brillo, así como sacan el oro, Señor, bajo los montes, bajo las piedras. Así, Señor, nos has dado tu palabra. Tú dices que la escudriñemos, que la analicemos, que la estudiemos, Padre, para que podamos encontrar la belleza de esa palabra para nuestras vidas, Padre. Yo te pido que tú, Señor, tu Padre Santo, tú hagas tu voluntad en esta palabra, en esta noche, Señor. Esta palabra tiene su lugar, Padre Santo, en nosotros. Somos tus hijos, somos tu iglesia. Tenemos que prestar atención y oído a tu palabra, si no, entonces no somos tus hijos. Tu palabra dice que tus ovejas oirán tu voz, y necesitamos abrir nuestros oídos hoy espirituales y escucharte claramente, Señor, para saber
qué es lo que te agrada, qué pides tú, Señor, también de las damas, como has hablado de los varones, has hablado de cada uno de las familias. Señor, hoy ayúdanos a entender este mensaje y que tú traigas al corazón de las damas también sabiduría, que traigas humildad, mansedumbre, para que puedan entender con una paz en sus corazones lo que tú, Señor, les pides, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aleluya. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Amén. Dando un pequeño recorrido, ¿verdad?, al texto. Este es el texto que tomamos como un texto general, ¿verdad?, sobre el tema matrimonio y familia, porque esto es lo que el Señor Jesús quiso decir. Una casa puede ser, ¿verdad?, una familia. Una casa se le puede llamar a una tribu, ¿verdad?, a una descendencia completa. Una casa se le puede llamar a una iglesia también, como los que estamos aquí. Somos una casa. Amén, etcétera. Y así puede ser igual una nación. Pues Israel era una nación y era la casa de Dios. Era una casa, era una descendencia. Entonces, cuando el Señor Jesús habla este tema a los discípulos y a todos los que escuchaban, hace referencia, hermanos, a poner bases firmes en la vida de la familia. Exactamente, no hay otra explicación. Hace poner bases firmes en la vida cristiana, ¿verdad? Este enfoque es muy bíblico, porque la familia es tan bíblico como también servir a Dios. Es decir, cuando el Señor habla esto, también habla de que tú y yo, como creyentes, pongamos bien el fundamento de nuestra fe sobre la roca, sobre Cristo. De modo que aunque vengan problemas, aunque vengan momentos difíciles, no te tambalees, no te desanimes, no te frustres, no te quejes, sino que esté firme sobre Cristo tu fe y tu confianza. Es muy importante que el creyente, hermanos, tenga, verdad, esa fortaleza y ese cimiento en su vida cristiana. Pero hablando de la familia, ¿verdad?, habla de la casa, y por eso dice acá: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿verdad? Oye mis palabras y las hace. Ahí está el detalle, que nosotros oímos mucha palabra, pero mucho de lo que oímos no lo hacemos, hermano. Amén. Muchas veces oímos muchas palabras y no nos detenemos a escuchar realmente lo que Dios está diciendo. Salimos y oímos mucha palabra aquí, pero salimos y saliendo, a veces saliendo de aquí, estamos actuando en contra de la misma palabra que acabamos de escuchar. Eso pasa, hermanos. Por eso Dios nos llama a considerar nuestra postura, nuestro entendimiento de que la iglesia no es ir y solamente pasar el tiempo en la iglesia, oír un discurso y irse, porque entonces no ganamos nada, no nos da nada eso. Por eso dice acá: el que oye mis palabras y las hace. ¿Sí? Esta es una palabra muy clara que está diciendo que no solamente hay que oír esa palabra, sino hacerlo. Las cosas funcionan si lo hacemos, no solo si lo oímos. Amén. Podemos estar alabando hasta al pastor, diciendo: qué bonita palabra, bonita enseñanza, el pastor sí que enseña bien. Pero ¿de qué sirve que el pastor enseñe bien si tú no haces lo que la palabra dice? ¿De qué serviría? ¿Verdad? No me tienen que halagar en nada ni decir nada. Simplemente cuando yo veo a alguien que pone en obra lo que escuchó en el mensaje, a mí me da gusto, me da gozo, porque me doy cuenta que oyó la palabra y lo está poniendo en práctica. Y eso para mí es más que una recompensa, porque creo que ese es el motivo que me ha movido para ser pastor y para estar aquí. No estar aquí para cumplir nada más, decir mi discurso y me voy, sino que cuando el Señor me llamó, esto es lo que yo sentí, que debía de decir las cosas que Dios me dé y que se hagan para que haya resultado, algo que
en otros tiempos nosotros no hacíamos. Oíamos la palabra, se predicaba la palabra, pero nosotros nos daba igual, no atendíamos. Muchos están oyendo, seguro que están escuchando, pero muchos están escuchando, pero no están oyendo. Por eso dijo el Señor: oídme atentamente. Entonces hay que oír, o sea, hay que prestar atención a lo que Dios dice. Os indicaré, dice, a quién es semejante. Semejante, dice, es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Esto es un poco, aunque el Señor lo habló en los tiempos, ¿verdad?, de Israel, en el otro lado del mundo prácticamente. Nosotros aquí lo entendemos claramente, ¿verdad? Nuestra casa, una casa bien hecha es una casa que se pone sobre la laja, sobre la piedra, sobre la roca, que es la base de una construcción. Lo entendemos, ¿verdad? El Señor habla cosas muy sencillas para que tú y yo entendamos. Tan roca. Cuando no hay ese cuidado, hermano, cuando no hay hay una pereza, cuando hay más que nada una pereza, ¿verdad? Muchas veces se hacen así las cosas. Aún en la construcción, la gente lo que quiere es terminar, ¿verdad? La gente lo que quiere es ver parado una casa así, que no llegó en la piedra. Déjalo, vámonos, ponle allá. Más con los que son contratados a trabajar, ¿verdad? Los que ellos lo que quieren es terminar y ganar dinero. No les interesa si esa casa dentro de unos años se quiebra, se raja, se cae. Ellos ya cobraron y se fueron, ¿verdad? Pero lo que dice aquí la palabra es que los de la casa, aquellos que construyen la casa, deben de verificar, deben estar atentos, ¿verdad? Así como creo que cuando nosotros pagamos a un albañil para que haga una casa, estamos casi atentos a ver si de verdad el albañil ahondó, dejó ahí en el buen lugar, ¿verdad? Porque vamos a pagar, porque nos interesa a nosotros. Bueno, pero a veces somos así con nuestra casa física, pero no con la vida de nuestra familia. Entonces aquí está haciendo una comparación el Señor de que la vida de la familia que tenemos, la esposa, los hijos, ¿verdad? Uno mismo como varón deben estar fundados sobre Cristo. Es decir, los hijos deben saber lo que Cristo dice para que los hijos puedan hacer lo correcto, o si no, los hijos van a destruir la casa. La esposa debe saber qué dice Cristo para hacer lo correcto, porque si no, una esposa puede destruir la casa. El varón tiene que saber cuál es su lugar, si no, el mismo varón destruye su propia casa. Y esto es algo que el Señor quiso decir cuando Él habló esta parábola. Y cuando vino, dice, inundación, el río dio con ímpetu duro, hermanos. El diablo golpea duro. Hay cosas que pasan muy fuertes en un hogar, muy difíciles, y muchos lo que hacen es huir, es correr, es decir, me largo de esta casa porque aquí todo está mal, en vez de hacerle frente al problema. También en la vida cristiana hay muchos que cuando ven un problema en la iglesia, mejor dicen, me voy, aquí no sirve, voy a buscar otra iglesia. Hoy que hemos caminado un poquito las iglesias, nos damos cuenta que no hay ninguna iglesia perfecta. No hay iglesias donde no haya gente que meta problemas, que busque llevar la contraria aún a la misma palabra. No hay, hermano. En toda iglesia siempre va a haber uno o dos, o a veces cuando puede haber hasta la mitad. Cuando hay hasta una mitad que está mal, las iglesias se dividen, hermano. Usted lo sabe, usted lo ha visto en Jalachó, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que no se puso el fundamento. Por eso estamos enseñando todo esto, y lo que estamos enseñando los domingos es para que tengamos un fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Es el amor, es la unidad, es dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Puede haber problemas, pero el Espíritu Santo tiene que ganar. Puede haber problemas,
Pero la enseñanza que tenemos tiene que prevalecer en los momentos más difíciles. Dios tiene que sostenernos para que todos, por muy grande que sea el problema, podamos volver a unirnos, perdonarnos si nos ofendimos y continuar. Allí hay victoria. Eso significa que aunque golpee, ¿verdad?, el río con ímpetu, ¿verdad?, no se va a mover. Significa que vamos a estar firmes en el amor. Pueden pasar muchas cosas. Me puedes decir cuanto tú quieras, ofenderme, pisotearme, dejarme como una basura. Todavía así, que ya me arrugaste como una basura, me puedo levantar y perdonarte. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Amén, así es. Pero qué triste cuando a veces solamente una palabra que a veces se nos escapó, se nos fue, una palabrita que de repente no lo queríamos decir, pero salió de nuestra boca y el hermano ya no quiero nada, y deja todo y ya no quiere nada. Es triste. Eso nunca se va a mantener la unidad, nunca vamos a prevalecer. Cada vez que venga el río, así como le pasa a los que están en las playas, sus casas, ¿verdad? Cada vez que viene el huracán en Acapulco, derriban todo y vuelven a construir otro. Quiere decir que nunca termina uno, nunca acaba. Todo el tiempo está empezando. Y eso es lo que hacen muchos cristianos. Toda la vida están empezando. No maduran y otra vez otro golpe y otra vez a empezar de nuevo. No. Eso no es así. Entonces el Señor quiere que pongamos realmente el fundamento, tanto de tu vida cristiana como de tu familia. Ponlo sobre la roca. Porque en la familia, hermano, por muy cristiana que sea, va a haber problemas, hasta pequeños pleitos, por algunas razones, ¿verdad? De repente la esposa perdió el dinero, ¿verdad? Toda la semana, quién sabe dónde dejó su cartera. Y cuando el varón todavía no está muy bien, no es fuerte todavía, hermano, eso da coraje, ¿verdad? Y se arma un pleito, o se dice palabras un poquito fuertes. Pero luego, cuando hay amor, cuando hay fundamento, uno regresa y dice: mira, perdóname, no pasa nada, es solamente cosas materiales, vamos a olvidarlo, vamos a ver qué hacer, vamos a continuar. Pero a veces surgen problemas en la familia que, hermano, uno lo escucha hasta ridículo, que digan: se divorciaron por esto. ¿Qué? Solamente por algo insignificante. Se divorciaron por dinero, se divorciaron por comida, se divorciaron por alguna cosa. Y uno dice: ¿vale más esas cosas que el amor que sentían? Pues según lo que vemos, sí. O sea, no había amor, no había fundamento. Y cuando no hay fundamento, vale más tu orgullo, vale más cómo tú te sientes. Es que no me miró bien, es que me miró mal, es que no me saludó. Una cosita así vale más que todo el amor que uno le ha dado. Y eso es lo que a veces duele, ¿verdad? Pero eso es una realidad, hermano. Pasa en las iglesias y pasa en la familia. Muchas veces el papá se ha esforzado a trabajar de sol a sol, a hacer todo por la familia, pero apenas falla el papá una vez, nunca le reconocen su tanto esfuerzo. Pero su falla, todos, hasta los hijos, se juntan con mamá y a darle de golpes a papá por una falla. Y así pasa también a los pastores, ¿verdad? Tanto trabajo que hacemos por las almas, pero si el pastor falla una vez, cuidado y falle, porque si falla, le vamos a caer todos encima. Es triste porque nunca se reconoce a veces lo mucho que Dios ha hecho, o lo mucho que uno ha hecho, ya sea como mujer. Cuánto trabajo hacen las mujeres, ¿verdad? El otro día decía que los varones son reconocidos sus trabajos, hacen edificios, hacen carreteras, hacen cosas que muchas veces se quedan allá, que todo después de muchos años la gente dice: ese edificio es de tal fulano. Las mujeres trabajan más, pero dicen que es menos reconocido, ¿verdad? Preparan la comida, aunque por muy buena que esté, en un rato desaparece. Lavan la ropa
en un momento todo lo ensucian, ¿verdad? Lavan los trastes, al ratito todo está sucio. O sea, todo su trabajo nunca se ve. Y cuando falla la mujer, una falta, y todos le caen, o el varón le cae, pero nunca reconocen cuánto trabajo hacen. Y a veces hasta se desvelan por mantenernos limpio la ropa, la comida a tiempo. Y así es el hombre, hermano. Pero eso es porque no hay un fundamento. Porque Cristo no es el fundamento de nuestro corazón. Somos malos, malagradecidos. Y eso destruye una casa. ¿Qué destruye una casa? Pequeñas cosas, detalles. Por eso hay que ahondar y poner el fundamento en la roca, ¿verdad? En este caso, ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca? Es Cristo la roca. La Biblia dice que Él es la roca, amén. La Biblia dice que Cristo es la roca. La Biblia dice que Cristo es la puerta. La Biblia dice, ¿verdad?, que Cristo es el camino. A Cristo se le conoce, tiene muchos nombres el Señor Jesús, porque se le atribuye lo que Él hace. Y así, hermano, Cristo es la roca entonces. Y por eso, hermanos, vamos a ver, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en el punto, ¿verdad?, que nos toca hoy ver en matrimonio y familia, ¿verdad? La lección 5, estamos en la lección 5 y de ahí lo vamos derivando en sus pequeñas secciones, así lo hemos estado haciendo. De aquí vamos a ir derivando puntos sobre la mujer. Pero lo primero que vamos a ver aquí es la sujeción de la mujer. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Por qué decimos que la mujer tiene que estar sujeta? Número 1 dice aquí: las casadas estén sujetas a sus maridos. Es muy importante. Lo primero que Dios dice de lo que Él creó, ¿verdad? Cuando estudiamos el tema del varón, empezamos con el Señor. Lo que dice Dios, ¿qué dice Dios que debo de hacer? ¿Qué dice Dios que debo de tener? Y lo vimos. Ahora aquí en las mujeres dice aquí el Señor, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, por medio de la boca del apóstol Pablo, dice: las casadas estén sujetas a sus maridos. Es una orden, es una ley. Si las casadas no se sujetan a sus maridos, desobedecen a Dios, y eso trae consecuencias. Y aunque, como ya lo dijimos, ¿verdad?, muchos no quieren reconocer que todo lo que sucede después es consecuencia de no estar alineado, no estar como Dios, en orden. Sí, por eso salen malas cosas. Por eso el esposo se vuelve flojo, vicioso. O sea, salen malas cosas. Todo va repercutiendo. Y lo que uno hace es culpar a todos. No es que tú, no es que él, no es que aquel, es que los muchachos, es que tu mamá, es que la suegra. Culpan a todos, pero realmente los culpables son el matrimonio. Es la mujer y el varón que tienen el deber de hacer la voluntad de Dios. Sí, porque la suegra no tiene nada que hacer allá en esa cuestión. No, Dios no le va a pedir cuentas a la suegra, sino al marido y a la esposa en su deber. Entonces, uno puede echarle la culpa a quien quiera, pero el culpable siempre será aquel que no atendió su casa correctamente. Por eso cuando pecó el hombre, culparon al diablo, culparon a la mujer, a todos se andaban culpando, pero el culpable, porque hasta Adán dijo: fue la mujer, y la mujer dijo: fue la serpiente, y todos echaban la culpa, pero el Señor dijo: es el hombre. En Corintios encontramos que el culpable de que estamos en esta condición, en el libro de Romanos capítulo 5, 17, dice que, ¿verdad?, por causa de un hombre, por el pecado de un hombre reinó la muerte. Así que allí, ¿a quién culpan? No a Eva, al hombre. Aunque haya muchos culpables, según ellos, lo que vale es lo que Dios dice. ¿Qué dice el Señor? El hombre es el culpable. Que la serpiente, que la mujer, que aquí, que allá. No, el hombre es el culpable. Porque el Señor, cuando ya delegó una cosa, ya dijo una cosa, hermano, es un mandamiento. Dios manda
Él es el Señor de señores. Cuando Él dice algo, lo que nos toca a nosotros hacer es obedecer a Dios. Y las cosas van a salir bien. Aquí no es que estemos con alguien que simplemente nos manda. No, es que Dios, cuando te dice que tú hagas algo más que para Él, es para ti. Ese es el problema, porque ¿qué bien le hace una mujer que se sujete a su marido? ¿Qué bien le hace a Dios? Ningún bien, porque Dios no necesita nada de la mujer. El bien que va a hacer la mujer será para ella misma y para su casa. Así que Dios no es un Dios egoísta que está pidiendo que hagamos tantas cosas para Él. No, Él está pidiendo que hagas algo para que te vaya bien a ti. Esa es la verdad. Y eso es lo que tenemos que entender, que cuando Dios nos pide algo, tú y yo no lo tenemos que tomar como una carga, porque es un bienestar para ti, no para Dios. ¿Cuánto le puedes dar una alabanza al Señor? Amén. Porque uno tiene que entender eso. Si no entendemos ese carácter, por eso nos andamos quejando cuando Dios me dice que haga esto, haga aquello. En la obra de Dios hay una multiplicidad que se mueve para que nos ocupemos y decimos, es mucho la tarea, sí, pero parece que Dios simplemente nos está amontonando trabajo. No, Él lo que está haciendo, te está amontonando bendición cuando Él te manda a obedecer algo. Cada vez que tú haces algo, más bendición, más bendición. ¿Quién quiere bendiciones? Todos queremos bendiciones, ¿verdad? Por eso hoy hay iglesias enteras que solamente hablan de la prosperidad. Y esas iglesias se llenan mucho porque la gente quiere oír eso. Quieren oír, ¿verdad?, el secreto, cómo ser ricos. Y eso es lo que quieren. Quieren bendición. Lo malo es que no se les enseña que a través del honrar a Dios, a través del temer a Dios y obedecer a Dios, ahí está la bendición. Pero la gente solo quiere bendición, no quiere obedecer. La mujer quiere que le hagan su 10 de mayo, ¿no? Que lo festejen. Pero muchas veces ni una buena madre es. Entonces, así nos pasa con el Señor, ¿verdad? Queremos que Dios nos honre, que Dios nos enriquezca, que Dios nos saque los problemas, que Dios nos sane, que nos haga tantas cosas. Pero lo que Él nos pide no queremos hacer. Al contrario, que si hiciéramos lo que Él nos pide, pues Él nos va a bendecir. Entonces las casadas estén sujetas a sus maridos. Es la palabra, es el punto, ¿verdad?, que vamos a ver aquí. Efesios 5:22 dice acá, esto es la Biblia, ¿verdad? Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Dice acá una pequeña palabra después del coma, dice como al Señor. Como al Señor. Esta es una palabra para que nosotros podamos temer. Podamos temer. Si me dice la palabra, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, me suena como que el Señor simplemente me está poniendo bajo un yugo de opresión. Pero luego dice el Señor acá, como al Señor. Es decir, cuando tú obedeces esta orden más que al marido, estás obedeciendo a Dios. Y esto es lo interesante de lo que Dios está diciendo, porque esto es una tarea que Dios le da a la mujer para que pueda ser bendecida la mujer. Gloria a Dios. Y dice acá, primera de Pedro 3:6, dice acá, como Sara obedecía, dice, a Abraham. Literalmente Sara respetaba a Abraham. Nosotros, por lo menos, nos está pidiendo el Señor, por lo menos sea obediente. No que agarres y le beses la mano a tu marido cada vez que llegue y le beses, como hacen los chinos, ¿verdad? Te inclines. Pero literalmente Sara eso es lo que hacía, hermano. Literalmente Sara eso es lo que hacía. Y es el ejemplo, dice acá. Por eso lo menciona esta palabra, como Sara obedecía a Abraham, llamándole, dice, Señor, ¿verdad? No le decía, Abraham, ¿qué haces allí? Nosotros
hablamos en nuestro vocabulario así como si era una cosa que no sirve, ¿verdad? Hablamos despectivamente, como que a veces hasta ofendemos un poco, ¿verdad? Al hablar al marido. Amén. Sara no le decía, oye gordo, ¿verdad? Oye viejo, que Abraham ya estaba viejo. Y creo que aquí hay muchos apodos, ¿verdad? Muchos apodos le dan a sus esposas. Yo le he oído que voy allá y escucho que así le dicen a la hermana o al hermano, ¿verdad? Hay muchos apodos que le ponen. Es de cariño, dicen. Es de cariño. Ok, pero eso es una costumbre. Es una mala costumbre que tenemos. Allá en esos lugares, ¿verdad? Donde vivían Abraham y Sara, había ese respeto, era así, hermano. O sea, tú llegas allá y vas a oír eso, vas a pensar que Sara no es ni siquiera esposa de Abraham, porque le habla como si fuera una persona ajena, con respeto. Porque así hablamos, ¿verdad?, a las personas. Cuando nosotros nos vamos a una empresa, por ejemplo, y entramos desconocidos, ¿verdad? Así nos hablan. El señor Carlos me dice, así me hablan. En mi casa nadie me dice señor. Pero cuando iba a trabajar en algún lugar así y entra uno en una oficina, usted es el señor Carlos por acá. Entonces nos damos cuenta que eso es una manera de respeto. Y dice aquí la palabra que Sara así hablaba, ¿verdad?, a Abraham, llamándole señor. O sea que aún en dirigirse a él, hermano, demostraba, enfatiza aquí respeto al esposo. Entonces eso tiene que ver con un buen principio en cuanto a la sujeción. Entonces dice acá, llamándole señor, de la cual vosotras, dice, habéis venido a ser hijas. Y está hablando sobre el evangelio. Nosotros somos hijos de Dios, hijas de Dios. Pero ¿cómo hemos venido a ser hijos e hijas de Dios? Por Abraham, por el padre Abraham, por el padre de la fe. Nosotros pasamos a tomar esa fe, esa característica, porque Abraham fue tomado por fe. Y nosotros que somos hijos de la fe en Cristo, dice aquí, así, ¿verdad?, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Esto significa que no, la esposa no debe estar haciendo las cosas porque lo amenacen. No que porque el esposo, hazlo porque si no vas a ver qué te voy a hacer, ¿no? Hazlo porque si no vas a ver que no te... Entonces, hermanos, llega un momento cuando la cosa es muy tensa en una familia, está muy mala la situación, ¿verdad? Pasan esas cosas. Hay mujeres que viven amenazadas. Tú las ves sumisas, pero no son sumisas, tienen miedo. Uno ve que él anda temblando ante el esposo, sirviéndole todo, trayéndole todo. Antes que pida algo, corre hasta se tropieza y se lo está llevando, pero rápido. Pero no es porque esté tan sumisa, sino que esa persona le tiene miedo a su esposo, porque sabe que si llega un poquito tarde en lo que pidió, se lo tiran en la cara, se lo aporrean o le dan 2 bofetadas. Y entonces es terrible. Pero eso es lo que dice la palabra. Cuando nosotros nos sujetamos a Dios, nos sometemos a Dios, y también, ¿verdad?, ya hablando aquí, hay que involucrar al marido, porque en el marido involucramos a la mujer. Cuando todo esto ocurre, hermano, Dios lleva un control realmente donde se siente sabroso, se siente bonito, se siente, ¿cómo se llama? No se siente tenso, como dicen, ¿verdad?, el ambiente en el matrimonio, sino que se obedece de una manera natural y feliz. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra, que es importante, ¿verdad?, que podamos estar dispuestas las mujeres, ¿verdad?, a estar sujetas al marido, no bajo amenaza, sino obedeciendo como al Señor. Amén. Explicamos un poquito esto de la sujeción, que es lo que queremos aprender esta noche. La sujeción es someterse a una autoridad.
En este caso, Dios puso a una autoridad, el esposo es una autoridad en casa, significa respeto a una investidura. Sí, una investidura es como cuando, ¿verdad?, una persona común y corriente de repente toma el cargo de gobierno del estado o presidente de la república. Eso es una investidura. Antes tal vez podía pasar y tú lo hablas como quieras porque era un simple ciudadano, pero cuando él tiene la investidura, tu deber como ciudadano es respetarlo. ¿Por qué? Por la investidura que tiene, porque ahora no es solamente tal fulano, sino que es el presidente de la nación. Amén. Eso es una investidura. Entonces Dios nos ha dado una investidura a los varones, que Dios nos los ha dado, pero nos exige Dios también a los varones, como ya lo vimos en la clase pasada. No solamente que la mujer va a estar sujeta y nosotros vamos a hacer lo que queramos, sino que Dios ya nos dijo que nuestra posición también es exigente. Dios exige también al varón algo como esto. Entonces la sujeción es someterse a una autoridad, significa respeto a una investidura. Es el tipo de sujeción, para que vayamos entendiendo la categoría del llamado que tiene la mujer. La palabra sujeta tiene el sentido de someter a alguien a obediencia y disciplina. Es una disciplina, es una manera de vivir, es una manera de actuar constantemente, y eso es una disciplina. Sara le decía Señor a Abraham, y siempre le decía Señor, porque la palabra lo dice, lo creemos, sabemos que es así, ¿verdad? No es solamente en algunas ocasiones, sino que Sara tenía ese respeto, veía a Abraham realmente como alguien investido por Dios y tenía un llamado, ¿verdad? Entonces dice acá, ¿verdad?, que es esto, ¿verdad?, la palabra sujeta. Dice acá, no significa, abajito dice aquí en este párrafo, dice, no significa ser humillado. No es humillar. La mujer no está en una postura de humillación. No es humillación. Sujeción no es humillación en un sentido. No significa ser humillado o ser humillada por otros, sino es tomar un lugar reconociendo el cargo que tiene el otro y el cargo que tenemos nosotros, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que nadie tenga un concepto más alto que el que debe tener. Si en un momento somos servidores de aquel que es nuestro jefe en la iglesia, ponte como servidor. Si en un momento tú eres el que va a dirigir, entonces toma tu lugar. Pero nunca debemos ponernos en un lugar superior ante cualquiera cosa. ¿Por qué? A menos que Dios nos ponga. Lamentablemente eso causa muchos problemas en la iglesia, hermanos. Por eso a veces no se obedece. Se dan cargos, se ponen líderes y las personas están viendo al líder y no quieren obedecer. Saben lo que deben de hacer y no lo hacen, desobedecen a Dios. Por eso les va mal muchas veces a las personas, porque aún en su liderazgo no se someten, no se humillan, de manera que puedan entender, reconocer que no es el nombre de la persona, no es el color de la persona, no es la estatura de la persona, sino la investidura que se le ha dado para que se ponga como alguien que va a dirigir el grupo. Hay que obedecer. Entonces no significa ser humillado por otro, sino es tomar un lugar reconociendo el cargo que tiene el otro y el cargo que tenemos. Si en este cargo yo soy uno de los servidores y ese es mi líder, yo me pongo como servidor, porque el líder también tiene, ¿verdad?, su cargo. Sujetas en el idioma griego, que es en el que se usa el Nuevo Testamento. En griego está hecho, ¿verdad?, el Antiguo Testamento en hebreo. En el griego que estamos hablando en Efesios ya es griego, es el Nuevo Testamento, para que entiendan. Se escribió en griego. Entonces la palabra acá, hipotazo, que es así como lo leemos,
hipotazo, tazo que significa orden en griego, hipo que significa estar bajo alguien, bajo el gobierno, bajo el mandato de alguien. Entonces la palabra hipotazo abajo, ¿verdad? Allí puse una flecha. Quiere decir estar bajo una orden. En este caso, el que pone la orden es Dios, no es el varón. Es Dios el que dijo: están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces hay una orden, que de ahí viene esta palabra, la palabra sujeta. Esta palabra no se lee conforme a nuestro diccionario, porque si lo leemos conforme al diccionario, la palabra sujetas diría otra cosa. Pero como la Biblia tiene su propia interpretación según en qué idioma fue escrito, bueno, entonces decimos en el griego, esto es lo que significa. Usted lo puede buscar en su diccionario y dice otra cosa, pero estoy hablando del griego en que está escrito el Nuevo Testamento. Entonces esa palabra significa estar bajo una orden. Significa que la mujer está bajo una orden. Lo enviaron por Dios para hacer la voluntad de Dios, y por tal caso la mujer tiene que saber eso. Si no, solamente se revela al esposo creyendo que es al esposo que está lastimando, al esposo que está ofendiendo. No, hay uno que envió esa palabra, que él te sujetó allá para ponerte a obedecer como mujer. Este es el problema, que cuando nosotros nos resistimos a Dios, no al varón, sino a Dios. Por eso es importante aprender esto. Y a veces solamente leemos y decimos: las mujeres están sujetas a sus maridos. Y yo veo que la mayoría, hermanos, discúlpenme que lo diga así, pero yo veo que la mayoría de las esposas, no los culpo tanto como rebeldes, sino que es la costumbre, lamentablemente, que tenemos como yucatecos o como mexicanos. Pero ese es el problema, porque nosotros, dijo el Señor, que nosotros ya no somos de este mundo. Amén. Nosotros ya no somos mexicanos, ahora somos del Señor. Aleluya. Somos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ese es el reino de Dios aquí en la tierra. Como hemos dicho, ¿verdad? Cuando dice Juan: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hermano, el reino de Dios está aquí. Cuando la mujer obedece esta palabra, está bajo el reino de Dios, está viendo el reino de Dios. Ve al esposo viendo a Dios. Un día vamos a estar delante del Señor y todos vamos a estar delante del trono de Dios. Todos vamos a ver a Dios directamente y alabarlo. Pero ahora Dios te manda a alabar a Dios como esposa, sujetándote a tu esposo. Eso es adoración a Dios. Eso es alabanza a Dios. Cuando tú te sujetas a tu esposo como mujer, estás adorando a Dios. Amén. Y eso significa que has nacido de nuevo. Por eso es importante, hermano, nacer de nuevo, que quiere decir ser transformado por medio del agua y el Espíritu, como lo dijeron a Timoteo. Pero ese cambio, hermano, viene, y tenemos que enseñar esto para que podamos saber nuestra responsabilidad. Pero ¿sabe qué hace un buen cristiano, hermano? ¿Sabe usted qué hace un cristiano convertido? Una cristiana convertida, cuando oye esta palabra, lo pone en práctica. Porque una cristiana convertida lo quiere hacer, solamente que no sabe cómo hacerlo. Por eso hay que enseñarlo. El que nace de nuevo quiere hacer la voluntad de Dios. Se dice que a los niños no hay que enseñarlos a mentir, no hay que enseñarlos a pelearse, no hay que enseñarlos, hermanos, amén, a cosas malas. No hay que enseñarlos al adulterio, a la fornicación.
desde que el hombre nace, su naturaleza pecaminosa le hace pecador y le hace practicar el pecado perfectamente, aunque el padre nunca se lo enseñe. ¿Por qué? Por eso dice el apóstol Juan, lo que es nacido de la carne, carne es. Cuando nosotros nacemos de papá y de mamá, sabes que somos pecadores. No nos necesitan enseñar a ser malos, somos malos de nacimiento, amén. Pero cuando uno nace en Cristo, uno, hermano, así como no te enseñan a robar, pero robas porque traes la naturaleza humana, así el que nace de nuevo, hermano, amén, tiene el deseo de obedecer a Dios. Amén. No le tienen que enseñar el temor, no le tienen que enseñar, hermano, amén, de que tiene que hacer tantas cosas. Siente que lo debe de hacer porque ha nacido de nuevo. Amén. Porque esa es la naturaleza del nacer de nuevo. Por eso hay que nacer de nuevo en Cristo para poder hacer esto bien. Entonces, cuando la mujer hace esto, está dando testimonio de que es una persona nacida de nuevo. Pero ahora vemos en la iglesia a muchos que no lo hacen, tal vez. Por eso decimos, por eso insistimos de que no siempre, hermano, nos hemos convertido. Por eso a veces tengo que predicar aquí evangelismo dentro de la iglesia. Tengo que hablar una palabra de evangelismo porque yo sé, hermano, que algunos no se han convertido. Y espera Dios que con una palabra puedan entender y se conviertan de verdad. Entonces, hermanos, esta palabra significa estar bajo una orden. Nadie puede estar bajo esa orden si no tiene fe en el Señor y amor a Dios. Significa estar bajo subordinación, que eso es lo que hace, ¿verdad?, la escala de lo que Corintios dice, ¿verdad? Pablo a los Corintios dice que Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer. Esa escalera significa exactamente ese punto, que nosotros tenemos que estar sujetos, ¿verdad?, para obedecer a la orden, porque estamos bajo orden, y la mujer, ¿verdad?, está allí en el último. No significa que sea menos, significa que ese lugar tiene para estar en sujeción. Estar sujeto no significa ser humillado, sino cumplir una orden, así como Cristo está sujeto al Padre para cumplir su voluntad, ¿verdad? Juan 6:38 dice la palabra: porque he descendido, dijo Jesús, siendo Dios, dice acá, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En un momento, hermanos, vemos a Cristo, a Jesús, dándonos el ejemplo, tomando posición, dice la Biblia, de siervo. ¿Quién es Él para que esté hincado? ¿Quién es Él para que tenga que suplicar? ¿Quién es Él para que se humille como lo hizo en el huerto de Getsemaní? Allí vemos, hermano, que lo que Dios le pide a la mujer de estar sujeta es un lugar privilegiado, más bien. Es un lugar que Dios ordena. Como Dios ordenó, tenemos que estar. Eso va a traer bendición, y eso es sujetarse. Entonces vemos a Jesús que Él, verdad, Él se puso en una posición semejante ante el Padre, siendo Él Dios. Dice la palabra, hizo esto, ¿verdad? Cuando Cristo cumplió, ¿verdad?, obedientemente, el Padre le sujetó a Él todas las cosas. Vemos que aún el Señor enseña de que cuando una persona obedece y se sujeta, hermanos, hay recompensa, ¿verdad? Cristo hizo esto. La palabra dice que el Padre, después que Él se humilló,
cumplió, ¿verdad?, el mandato del Padre. Dice la palabra que entonces él, ¿verdad?, fue coronado. Él, hermanos, entonces pasó, dice acá, le sujetó todas las cosas Dios. Dice aquí abajo, dice, pero aunque todo está sujeto a Cristo, no significa que el Padre sea menos. Y así es, que la mujer esté sujeta al marido no quiere decir que la mujer es menos. Por si esa idea nos ha metido el mundo y nuestro orgullo. Porque eso, cuando eres una mujer orgullosa, eso es lo que te pasa, lo que uno siente y dice, que a mí no me vas a mandar, es que a mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Es el orgullo. Es difícil a veces que la mujer obedezca esto, pero miren cómo Dios, cuando hace todo esto, sujeta todo al Hijo, y Dios queda como si fuera que Él no es nada. Pero dice acá, más bien es una orden del Padre mientras estamos aquí, y luego todo se sujetará al Padre al final. O sea que Cristo, ¿verdad?, también va a sujetarse, ¿verdad?, se va a sujetar todas las cosas al Padre. Primera de Corintios 15:28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo, dice, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vemos, hermano, que la estructura de Dios maneja este sentir, de tal modo que lo que quiere Dios es que nadie se sienta mal, sino todos sientan que tienen un deber de cumplir con lo que hacen, para que el Señor al final recompense, hermanos, a cada uno. Porque seguro que una mujer sumisa, hermanos, tal vez haya un poco de agravio, o se pase la mano del esposo cuando la esposa es sumisa, porque cuando lamentablemente el hombre es malo, ¿verdad? Cuando muchas veces ve que la mujer es sumisa, se aprovecha, y eso es maldad. Pero también eso va a dar cuentas el hombre a Dios. Pero la mujer que aprende a ser sumisa, hermanos, lo puede hacer aun cuando, a pesar de que vea alguna injusticia, no va a reclamar. ¿Sabe por qué? Porque eso Dios es el que lo va a juzgar. El Señor nos mandó como mujeres, ¿verdad?, a sujetarnos, y Dios va a juzgar. No creas que Dios no ve cuando el esposo se pasa su mano en lo que hace. No creas que Dios es injusto, nunca lo va a hacer. Entonces el Señor va a hacer todas estas cosas y va a recompensar, hermanos, la sujeción que hagamos, ¿verdad? La naturaleza, ¿verdad?, de la sujeción es semejante a la de un militar. Por eso la palabra habla sobre el cristiano como soldados de Jesucristo, que hay que pelear la buena batalla. Eso significa, hermano, pelear la buena batalla no solamente es ir a evangelizar y que recibamos golpes allá. Pelear la buena batalla es que tú como mujer te sujetes, aprendas a hacer lo correcto, porque así peleas la buena batalla. ¿Qué es lo que hace una mujer sujeta? Le da duro a Satanás, le da duro a los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios lo que quieren es que la mujer se rebele. Pero cuando la mujer se sujeta, es un golpe duro al diablo cuando una mujer es sumisa, hermanas. Eso es maravilloso. Entonces, cuando decimos hay que pelear la buena batalla, ¿cómo peleamos la buena batalla? Sujetándote. Le vas a dar al diablo en su cabeza y va a tener que salir huyendo de tu casa, y no va a poder destruir tu casa. ¿Por qué? Porque la mujer sumisa edifica su casa. Mas dice, ¿verdad?, que la necia con sus manos la destruye. Por eso es importante convertirse, hermanos, porque no importa qué carácter tenga uno, no importa qué sangre traes, ¿verdad? Hay gente que dice es que la sangre de esa gente es muy fuerte, ¿verdad? Pero, hermano, con Cristo
La sangre de Cristo, amén, es el que tiene poder sobre nosotros. Dale un aplauso al Señor. Dale la gloria y la alabanza. Aleluya. Entonces, hermanos, lo que hace Sara con Abraham es semejante a lo que hace, ¿verdad?, un soldado. Porque Dios les ha mandado a ponerse en una posición de respeto, y por eso los soldados ambos tienen que ponerse, ¿verdad?, en esa posición. Y la palabra de Dios hace entender que esta vida de fe y de obediencia equivale, hermanos, a estar en un campo de batalla. Realmente lo estamos. El matrimonio está en un campo de batalla. Satanás quiere destruir. La iglesia está en un campo de batalla. No crean que aquí no hay pruebas, no hay luchas, no hay tentaciones. No está Satanás queriendo destruirnos. Aquí está. Y por eso el pastor tiene que hacer lo correcto, y los miembros tienen que hacer lo correcto. ¿Para qué? Para que cuando hay algún problema, en vez de que Satanás destruya a alguno de nosotros, tú y yo hay que darle duro a Satanás para que salga de medio de nosotros y deje al pueblo. Alabado sea Cristo, amén. Y eso es lo que prevalece cuando todos tomamos nuestro lugar de obediencia. Satanás no va a prevalecer, no va a poder destruir ni dividir esta iglesia, amado hermano, amén. Nunca esta iglesia se va a dividir si Cristo realmente es la roca de esta iglesia. Pero si está fundado sobre Carlos Tamayo, esto se va a destruir. Si está fundado sobre ustedes, se va a destruir. Pero si está fundado sobre la roca, Satanás se va a estrellar allá, porque nosotros no vamos a darle gloria y alabanza más que a Cristo y a su Espíritu Santo, amén. Esta es la naturaleza, entonces, hermano, de la sujeción. Si tú entiendes eso como mujer, entonces ojalá te entre este espíritu, ¿verdad? Como los soldados, amén. Entonces vamos a sentirnos como unos soldados en casa, donde tenemos que poner realmente, hermanos, el respeto como debe ser, porque eso es lo que Dios pide, eso es lo que Dios quiere para cada uno, ¿verdad?, de nosotros, amén. Segunda de Timoteo 2, 3 al 4 dice: tú pues sufre penalidades. Hermano, para obedecer a Dios se tiene que sufrir muchas veces, porque Satanás va a buscar la manera de querer oprimirnos, de querer hacernos huir de lo que Dios nos manda. Es decir, nos mandó Dios a sujetarnos, pero la cosa es difícil, ¿verdad? Hay mujeres que dicen: yo quiero ser sumisa, yo quiero ser sujeta, pero este hombre es terrible, este hombre es malvado, es malo, ¿qué hago? Dice acá: tú pues sufre penalidades, dice, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto lo habla el apóstol Pablo, ¿verdad?, a Timoteo como aquel que iba a predicar. Pero esto, hermanos, es claramente aplicable lo mismo a una mujer que está luchando por tomar su posición en su casa, que va a haber guerras, que va a haber momentos que va a tener que llorar, pero no por eso va a tirar todo y va a decir: basta ya. Ya no vuelvo a ser sumisa, ya no voy a obedecer, hoy vas a saber quién soy. No, Dios no espera que hagamos eso. Dios espera que suframos esos momentos, porque eso es lo que tiene que hacer uno en la iglesia. Eso es lo que debemos de hacer como hijos de Dios. Hay momentos que se pone difícil la situación, pero no es para huir, no es para dejar el campo de batalla. Es para, si hay que llorar, hay que llorar. Amén. Si hay que rogarle al Señor que nos ayude a tener fuerzas y valor, lo tenemos que hacer. Pero hay que sufrir las penalidades. Está advertido al cristiano, al creyente, que tiene que sufrir. Pero entendemos que este sufrimiento no solamente sufren los misioneros, no solamente sufren los evangelistas, no solamente sufren los pastores, sufren las mujeres que quieren buscar de verdad a Dios y quieren ser sumisas. Sufren porque Satanás, cuando mira a una mujer que quiere tomar su lugar, su posición como Dios lo manda, va a hacer guerra contra ese deseo de obedecer a Dios. Y esto es lo que va a pasar. Y por eso la advertencia de Pablo a Timoteo le dice: tú sufre penalidades como buen soldado.
Los soldados en el campo de batalla muchas veces sufren raspones, golpes, a menos que no les den un balazo y se les despedace el pie. Hermanos, no los cargan para sacarlos de la guerra. Que se cortó, que se raspó, que se le quebró un dedo, ahí van, todavía pueden estar allá. Tienen que estar allá. A menos que ya los mataron, entonces los sacan para llevarlos fuera del campo. Pero mientras puedan, los soldados no tienen el derecho de huir del peligro, sino ellos tienen que enfrentar el peligro y ganar la batalla, ganar la guerra o perderla, pero tienen que estar allá. Y eso es lo que habla el Señor cuando dice que nosotros tenemos que ser como soldados. Quiere decir que en esta guerra de obedecer a Dios no vamos a huir porque la cosa se pone mal, porque siempre se va a poner mal en algún lugar. Por eso yo no me voy a ir de Emanuel, a menos que Dios me mande que me vaya. Pero por los problemas nunca me voy a ir, porque cada problema lo tengo que enfrentar aquí. Ahora si el Señor me dice, ¿sabes qué, Carlos? No te quiero aquí en Jalachó ni en Emanuel, vamos, te voy a llevar a otro lugar para que pastorees. Ese día me voy a ir. Pero si el Señor me tiene aquí, aunque me den pamba todos los de Emanuel, voy a estar aquí. Porque no me pusieron ustedes, me puso el Señor para pastorearles. Y cuando Él quiera llevarme, o me lleva a otra iglesia o me mata y me lleva a la tumba. Pero Él es el que puede hacer esas dos cosas. Pero huir por los problemas, no tiene caso, porque imagínense, huyo de Emanuel, me voy a otro que es peor, voy a volver corriendo acá. Hay iglesias peores que Emanuel. Hay iglesias peores, difíciles de pastorear, gente muy rebelde, gente que no quiere nada con Dios. No, aquí estamos en el cielo. Así que, hermano, hay que seguir adelante, amén. Pero esa es la postura de cada creyente en la guerra. Entonces la guerra no es únicamente para los misioneros ni para los evangelistas. La guerra es para la esposa que quiere obedecer a Dios, para el esposo que quiere obedecer a Dios, para el hijo que quiere obedecer a Dios. Satanás se va a ensañar de sacarlo del camino, turbar sus pensamientos para que deje aquello donde Dios lo puso para que haga su parte y su tarea, amén. Por eso Dios dice que somos como soldados. Entonces le dice Pablo a Timoteo que Timoteo era un pastor. Pablo le aconseja, tú pues sufre penalidades. En la iglesia vas a sufrir golpes terribles. Algunos te van a odiar por lo que tú predicas, por lo que tú haces, pero tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, amén. Y esta es la postura, esta es la idea. Estamos tratando de hablar de la sujeción. ¿Cuál es la idea, la postura que Dios nos manda a tener en la sujeción? Es esta exactamente, amén. La vida de sujeción de una esposa es una sujeción a Dios por amor, donde tenemos que responder como soldados, amén, de Él para testimonio de nuestra fe. Tenemos que testificar. Muchas veces tenemos que cargar con el problema. Muchas veces tenemos que a veces ser señalados como culpables de algo que no hicimos. Pero con todo eso, lo que Dios espera es que podamos mantenernos sujetas como Dios lo pide. Él es su mandamiento. Las mujeres, ¿verdad?, están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si lo hacemos así, hermanas que estamos aquí y los que van a ver este video, si lo hacemos así, con toda seguridad les va a ir bien, les va a ir de maravilla, porque Dios es muy justo. Y cuando Él mira nuestra obediencia, entonces quiere decir que, como lo dijimos al principio, la mujer que es sumisa es como aquel hombre, ¿verdad?, que ahondó y puso su casa sobre la roca. Eres una mujer que vas a estar cimentada. Pueden venir muchos problemas matrimoniales, pero tú vas a estar firme, obedeciendo a Dios. Y a menos que Dios, ¿verdad?, quiera otra cosa, Dios lo va a acomodar todo. Pero
En lo que cabe decir, hermanos, amén, es que la mujer debe estar sujeta, ¿verdad?, a su marido como al Señor. Esa es la palabra que Dios quiere poner en tu corazón en esta noche. Y ojalá que tú lo entiendas y que te des cuenta que esto no es un juego y que tampoco es un mandamiento de los hombres. Es del Todopoderoso que nos da palabra para cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor, amén. Ponte de pie en esta noche y vamos a orar al Señor y darle gracias por esta palabra. Amén. Así damos introducción a este tema de la sujeción de la mujer. Y ahora vamos a ir viendo, ¿verdad?, cuáles son los deberes dentro de esa sujeción. Cuál es el rol, cuál es el desempeño de la mujer, cómo va a desempeñar esa sujeción. Eso es lo que vamos a estar viendo durante los días que vienen, ¿verdad? Pero hoy vimos que la palabra sujetarse significa, ¿verdad?, estar bajo, ¿verdad?, una autoridad, bajo una orden. Y la orden viene del cielo, viene de Dios. Así que no te niegues, porque si te niegas te estás negando al Todopoderoso. Vamos a orar, amén. Y si las damas quieren venir al altar hoy, ¿verdad?, vengan al altar si están arrepentidas, amén. Gloria al Señor. Oramos al Señor. Eduardito, oramos al Señor, hermanos, y demos gracias a Dios. Los varones, den gracias a Dios que hay una palabra para la esposa, porque es lo mejor que nos puede pasar. Hay muchos problemas, que los problemas no son el problema. El problema es que no hemos sido sujetas, y eso causa muchos males. Pero hoy quiere hacer algo Dios en tu corazón. Quiere hacer algo en el corazón de la mujer, porque es Dios que está hablando en esta hora.